Shalom, shalom alejem, bienvenidos todos. Shalom. Shalom. Vamos a dar un minuto para dar inicio a la lectura de la parashá de esta semana, en este maravilloso Shabbat. Y bueno, pues el día de hoy continuamos nuevamente con la enseñanza del libro de Bereshit. Entonces el día de hoy vamos a trabajar con el libro de Bereshit, capítulo 6 y capítulo 9 de Bereshit. Estamos en la parashá de Noaj. Obviamente, pues el día de hoy esta enseñanza nos va a permitir integrar de manera contextual todo aquello que hemos desarrollado en las clases que hemos abierto también sobre la temática de la Kabbalah, sobre qué es lo que ocurre cuando el cuerpo humano, el cuerpo físico, es destruido. ¿Por qué es destruido a través del agua? Vamos a hablar un poco sobre por qué el agua juega un papel importante, no solamente en el judaísmo, en la Kabbalah, sino también en muchas otras culturas. Y por qué razón cuando nosotros practicamos algún ayuno, sí está permitido pues precisamente el uso del agua. ¿Por qué utilizamos el agua para un Netilat Yadayim, nuestro lavado de manos? ¿Por qué utilizamos el agua en la mikve? ¿Por qué el agua pues tiene una memoria maravillosa que recibe todas las vibraciones energéticas, según el doctor Masaru Emoto, este doctor japonés, y que puede introducirse en nuestro organismo cada vez o una vez que nosotros pues hemos realizado verajá o realizado buenos deseos a través de esto, ¿bien? Bien, pues para comenzar voy a comenzar a compartir la pantalla. Si ven que no se mueven las diapositivas, les voy a pedir por ahí que siéntanse con toda la libertad de levantar la manita, interrumpir si ven que no aparecen las diapositivas, porque pues en ocasiones se nos ha estado pausando esto debido pues a la saturación de las redes que actualmente tenemos, ¿bien? Y bueno, pues vamos a comenzar, como comentamos, el día de hoy con la porción de la parashá, la lectura de la parashá, porción del rollo, capítulo 6. Y antes de ello, pues me gustaría primero que leyéramos juntos este texto que voy a mostrarles a continuación, que dice lo siguiente, dice: el alma de los hombres se vio invadida por la codicia, la ambición, el egoísmo, el hambre y la sed de poder para doblegar a sus semejantes y así concentrar en pocas manos todas las riquezas. Los ríos y las lagunas del altiplano comenzaron a desbordarse y el volumen del agua a ascender amenazadoramente. En pocas semanas el diluvio había arrastrado viviendas, árboles, cultivos y animales. La fuerza del agua los empujaba hasta los cerros orientales. Los hombres y las mujeres alcanzaron a huir con sus hijos cargados y algunas pertenencias hasta las cimas de algunos montes, mientras imploraban a los cielos el perdón por sus desmanes y debilidades. ¿De dónde sale este texto? Algunos dirán seguramente en el Zohar, tratado 1 de Bereshit. No sale del Zohar. Algunos dirán, bueno, probablemente alguna explicación del Midrash. Tampoco sale del Midrash. Algunos dirán del Talmud Babli, del Talmud in Jacob. Tampoco sale del Talmud in Jacob, pero es muy parecido a lo que nosotros leemos ¿en dónde? En el libro de Génesis. Y esto surge precisamente de una deidad de unos escritos que describen al dios del bien y del mal en América, conocido como Chipchakun. Entonces, ¿por qué iniciamos nosotros con un texto que nada tendría que ver con lo que estamos aprendiendo sobre la Kabbalah o el Zohar o el Tanaj? Bueno, porque este suceso fue un evento pues precisamente universal que, como mencionamos en clases anteriores, ha sido visto y fue vivido de forma diferente. El mismo poema de Gilgamesh, de la cultura sumeria, nos describe precisamente este evento. Y si recordarán ustedes, cuando comenzamos a hablar sobre la parte 1 de la cultura sumeria y la Kabbalah, mencionábamos que precisamente este texto doblaba en antigüedad a lo que nosotros conocemos actualmente como la Torá. Es decir, es un libro o son unos textos todavía más antiguos. Bien, en China también el mito de Gung-Yu nos habla de el diluvio. Si buscamos otra cultura, también las escrituras védicas de la India, donde el rey Svayambhuva, Manu, también se convierte en alguien que logra rescatar, pues en este caso, a los suyos, precisamente de este diluvio.
Bien, entonces, ¿esto es algo que ocurrió? Por supuesto que sí. No es una historia, no es un mito, no es algo que haya sido desacreditado. ¿Por qué razón? Porque los vestigios arqueológicos nos muestran claramente que sí ocurrió pues, este evento del que estamos comentando el día de hoy como el diluvio. Y bueno, pues el Humash el día de hoy nos dice algo muy interesante. En estos tratados nos dice que los puntos más importantes que se tratan en esta porción del rollo es precisamente el número 40, la gematría, la numerología, la importancia de conocer qué es este número. ¿Por qué razón anteriormente, con una interpretación equivocada, se pensaba que la Kabbalah solamente la podría estudiar alguien que tuviese 40 años? Recordemos que el número 40 hace referencia a una conciencia desarrollada que ya no está sujeta al ego humano. Es decir, se supone que hasta los 40 años todos y cada uno de nosotros ya tendríamos que tener muy claro el camino, la senda o los proyectos de vida que deberíamos ya de materializar. Ya no estaríamos nosotros dudando ni estaríamos imaginándonos en un porvenir como se hacía cuando era niño, cuando se era adolescente, que no se sabía ni qué carrera estudiar. A los 40 años se supone que la persona ya tiene que haber adquirido un nivel de maduración intelectual, racional y espiritual lo suficientemente sólida como para saber de manera cabal qué es lo que estará realizando a partir de ese momento. Y volvemos a mencionar, esto no es una regla porque podemos nosotros todavía tener a niños de 40 años, ¿verdad? Entonces, hay personas que muchas veces a los 40 años todavía están viviendo en casa de sus papás. Eso no es sano, así que espero que si tenemos algún niño de 40 años viviendo en casa de sus papás, ya es hora de que salga de ahí. No podemos estar haciendo eso porque eso está impidiendo su desarrollo en todos los aspectos de su vida. Bien, pero tampoco irnos al otro extremo, porque muchas veces hay naciones donde a los 20 años o una vez que el hijo entra a la universidad, lo mandan a vivir solo, tampoco es de manera tan prematura porque entonces no le das la oportunidad de que pueda tener un soporte económico lo suficientemente necesario para no caer en el sistema del que hemos hablado en la Matrix, que busca únicamente esclavizar a la persona y someterla a un esquema capitalista. Se trata, pues, precisamente de ¿qué? De identificar en base al conocimiento de cada uno de nosotros en qué momento dejamos ir a los hijos y en qué momento los empujamos para que se vayan, ¿verdad? Entonces, a esto hace referencia primero los 40, el número 40 hace referencia a un nuevo ciclo, a un nuevo despertar de conciencia. Así que por eso se mencionaba que la persona tendría que tener 40 años, y 40 hace referencia a la persona tendría que estar ya consciente de lo que va a comenzar a analizar. ¿Por qué razón? Porque cuando se comienza a estudiar la Kabbalah, quedan fuera los principios de la dualidad, de lo bueno y lo malo, el sí o no, el blanco o el negro, ¿verdad? Tenemos que buscar sendas alternas que nos permitan a todos y cada uno de nosotros formar nuestro propio camino, a manera que realmente podamos irnos posicionando como alguien que abre brecha y no alguien que sigue las sendas de alguien más. Entonces, eso está representado precisamente como el número 40. Inclusive cuando nos preguntan sobre alguna tefilá, alguna etapa de Shidur, les decimos, bueno, hay que hacer una oración durante 21 días para esperar a que se revele la causa o la razón por la que no se manifiesta una bendición que tú estás anhelando. Pero ¿qué sucede cuando pasan los 21 días y dices, bueno, no ha pasado nada? Entonces se llega a los 40 días con la finalidad de que entonces se genere un despertar de conciencia en la persona, porque muchas veces precisamente la falta del despertar de conciencia que llega a tener el individuo es lo que le impide materializar algo que por lo que tanto está peleando. Es decir, a los 40 años ya no debería de haber ego. A los 40 años, inclusive fisiológicamente, usted comienza a cambiar. Así que también es muy sabia la naturaleza que deja el Creador en cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque de pronto, pues, nos enseña también el Zohar que es bueno ser
nutrir el ego hasta la edad de los 40 años. No es malo, no es malo estudiar, no es malo formarse en una carrera, 2 carreras, una profesión, crear un negocio, eso no es malo, pero volvemos a mencionar, a partir de los 40, usted debería ya de tener un equilibrio donde sepa que el mundo material no es todo lo que existe en esta realidad. Bien, ¿qué más nos enseña la parashá del día de hoy? Bueno, la parashá nos enseña que el Creador jamás va a castigar al justo por la iniquidad del impío. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que el Creador es como aquel líder religioso que en alguna ocasión fue presentado delante de un campo de batalla. Y bueno, y pues los soldados romanos en ese momento le dijeron a su líder pontífice, le dijeron, oiga, en esta ciudad hay mucha gente y mucha gente es creyente, participa de nuestra religión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los distinguimos? Entonces este líder religioso lo que les dijo, maten a todos, en el cielo el Creador los identificará. Bien, entonces así no es el Creador dice, nos enseña que Él no castiga al justo por el impío, pero sí permite que continúe en este mundo la impiedad a causa del justo, que es muy diferente. Es decir, el Creador jamás va a permitir que el mal se anteponga cuando existe alguna probabilidad o alguna posibilidad de que el que es justo pueda ser dañado. Por eso en algunas ocasiones preguntábamos, bueno, más que preguntar, comentábamos que cuando en una familia nosotros encontramos que hay un miembro de los mismos que practica la iniquidad, ¿por qué razón parece que le va bien? Bueno, no es que parezca que le va bien porque probablemente hay un niño, hay una niña, que es justo, un niño menor de 12 años, una niña menor de 13 años es considerado como un sádico, un justo. Entonces, mientras haya un niño o hay una persona que esté conectando con el Creador, aparentemente también al impío le está yendo mal, pero no le está yendo mal, perdón, no le está yendo bien en su maldad, solamente porque tenga buena suerte, no, es porque hay un sádico, hay un justo. Esto pues nosotros lo podemos ver en lo que nos describe más adelante precisamente la Torá cuando va a ser destruida la ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra. Obviamente, ¿qué hace Abraham Avinu? Trata de abogar por esta ciudad. Oye, pues si hay 90, no hay 90. Oye, pues si llegó hasta el 10 y no hubo ni 10 justos. Entonces, como no hubo ningún justo, entonces, ¿qué sucede? Pues los demás fueron destruidos y el justo, igual como sucedió con Noé, fue apartado, ¿bien? Entonces, si usted se da cuenta, Abraham, junto con los suyos, fue extraído de ese lugar, así como Noé, ¿bien? Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué más es importante que nosotros tengamos presente? Saber algo, que antes de Abraham Avino, antes de la salida del pueblo hebreo de Israel, no había judíos. Eso es lo primero que debemos de tener muy presente, porque muchas veces, equivocadamente, pensamos que hay cierta exclusividad al pertenecer a alguna nacionalidad o algún grupo religioso. Y esto es algo que tenemos nuevamente que reiterar, que si nosotros estamos estudiando Kabbalah, inevitablemente vamos a estar rozando con la cultura y la religión judía. Eso es inevitable. Pero que esto no signifique que por ello yo anhele el judaísmo no desde la perspectiva religiosa. Probablemente si usted dice, yo quiero convertirme al judaísmo porque quiero participar de una yeshiva, porque sé que hay mucha literatura a la que puedo acceder siendo solamente miembro de la comunidad judía, ahí sí es válido. Le diría, es válido. ¿Por qué razón? Porque usted no viene a someterse a una nueva religión, porque en todo caso no estaríamos entendiendo cuál es el propósito fundamental de la entrega de los Sefer Kodesh, del Zohar, o del Tanaj, o toda esta enseñanza, ¿bien?
¿Por qué es importante mencionar esto? Porque muchas veces nosotros encontramos, desafortunadamente, también en redes sociales, personas que dicen que usted no puede aprender Kabbalah con alguien que no sea judío. Yo creo que hay muchos kabalistas que no son judíos, que son muy buenos, que estudiaron alguna formación teológica y que realmente han estudiado en muchísimas otras instituciones. Que por supuesto que sería maravilloso conocer de manera más profunda la cultura hebrea, les va a ayudar mucho, por supuesto que sí. Pero no hay que exceptuar a las personas que realmente pueden instruirnos. Esto es muy importante para que cuando usted tenga que hablar de la Kabbalah, no sienta que no debería de hacerlo, o que no sienta que no es merecedor de ello. O si llega a escuchar a alguien que le dice que si usted no nació judío, si no hizo Brit Milá, si no hizo Bar Mitzvah, si no hizo estos preceptos, pues no debería. Eso es un error, eso es una equivocación y más adelante vamos a ver por qué razón ocurrió esto, ¿bien? ¿Esto por qué razón es importante mantenerlo presente? Bueno, porque recordemos nosotros que Israel originalmente fueron 12 tribus, al momento solamente es conocida la tribu de Judá, Kidoim, judíos, pero hay otras 11 tribus. Inclusive, sabemos que gran cantidad de los judíos ortodoxos nosotros los encontramos en Etiopía, que son como aquellos que nosotros encontramos en esta imagen. Y esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque pues muchas veces también nosotros tenemos cierta imagen física, inclusive de un judío. Entonces, vuelvo a mencionar, la entrega de la Torá fue compartida, como vimos en enseñanzas anteriores, a todo el mundo. Inclusive el libro de los Salmos, el libro de las Crónicas, nos describe precisamente que el Creador se reveló primero ¿a quién? A todo el mundo. Ya lo vimos hace un momento. Ya por eso pasamos todas las diapositivas donde vimos todas las culturas que describen el evento del diluvio. Porque en un momento Él se reveló a todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Bueno, pues con el paso del tiempo ocurrió precisamente que era un poco complicado porque se genera una mixtura, que es lo que nosotros leímos en la Torre de Babel. Si nosotros vamos aquí en el libro de Génesis, capítulo 11, dice, verso 1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en tierra de Sinar, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillos, cozámoslos a fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, sabremos de dónde venimos. El Eterno dice que descendió, vio la ciudad que edificaban los hijos de los hombres y dijo, este pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora que han pensado hacer esto. Cuando nosotros leemos sobre la Torre de Babel, recordemos algo muy importante. ¿Por qué razón fue depurada la tierra? Porque dice que en esos momentos estaban ¿quiénes? Los Nefilim. Estaban pues los Ben Elohim, los gigantes, los Malachim, que decidieron sujetarse al mundo de Malhut, al mundo de la materia, porque les llamaban en atención las mujeres, porque un ángel no puede tener el placer sexual a menos que pueda habitar en algunos cuerpos humanos. Entonces, ¿qué sucede cuando Akadosh Baruj Hu decide depurar la tierra? Destruye prácticamente lo que es que el Neshama, destruye el cuerpo. Entonces, cuando destruye el cuerpo, destruye el aspecto físico, el Ruach sigue presente. Y el Ruach es sujetado, o la energía es sujetada únicamente en el agua. Por eso usted puede entender ahora por qué razón hay una mikve. Cuando nosotros nos sumergimos, toda la energía negativa, todo lo que está representado por el Ruach, en ese momento es enclaustrado y es sujetado al agua. Por eso también nos lavamos las manos cuando nos despertamos
por las mañanas con nuestro Netilat Yadayim, o por eso también lo hacemos nosotros en nuestro Rosh Chodesh. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, todo esto que queda sujeto en el agua, obviamente está presente, está vivo. Es decir, cuando decimos que está vivo, significa que está disponible para que el que quiera acceder precisamente a estas energías lo pueda hacer sin ningún problema. Solo que también es necesario que recordemos que cuando se habla sobre el tema del agua, debemos de mantener muy presente que tiene dos funciones, la de la depuración y la de la sujeción. Bien, entonces por eso, precisamente estos seres que fueron sujetos a través del diluvio, tenían o tienen la oportunidad precisamente de ¿qué? De manifestarse cuando una persona se coloca en la postura o en la posición de recipiente. Entonces, ¿qué es la Torre de Babel? Bueno, en la Torre de Babel, obviamente, toda la información que se tenía de la práctica mística estaba muy fresca. Y entonces habían vestigios de los cuales todavía tenía memoria el ser humano y por medio de los cuales podía acceder a través de ciertas invocaciones a estos otros seres extrasensoriales o de mundos paralelos. Bien, entonces, por eso, tras la noche de los tiempos, nosotros nos vamos dando cuenta que precisamente ciertas apariciones fantasmagóricas ocurren ¿dónde? Cerca de ríos, cerca de mares, cerca de arroyos, donde se hablan de personajes que se aparecen y agreden a los seres vivos, ¿bien? Ahora bien, de ahí viene algo que ya metió en las manos Hollywood. De ahí viene que alguna religión de pronto supuestamente arroja agua a un ser que está poseído por un supuesto ser demoníaco y según esto le quema, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se supone que el agua, en lugar de estarle quemando, está encapsulando esa energía. Eso ya fue una fábula hollywoodense, nada tiene que ver realmente con lo que nos enseña el Zohar. Bien, entonces, esto que estamos viendo nos permite conocer a nosotros que la Torre de Babel hace referencia al conocimiento al que el ser humano se fue nuevamente sujetando y que desafortunadamente fue creando, en lugar de un puente que le conectase con el Ser Supremo, lo fue conectando únicamente con intermediarios. Es decir, hubo un momento que, como nos dice en el Midrash, en la sección de Bereshit, nos menciona que cuando Abraham, antes de salir del reinado de Nimrod, dice que él analizaba y que inclusive cuando conversa con Nimrod le dice, le comienza a decir, bueno, pues, ¿por qué el viento? Si el viento puede ser controlado, la luna, el sol. Comienza a poner una serie de ejemplos que le permiten identificar también a Nimrod, que Abraham tenía mucha razón en lo que le decía y por eso pues lo arrojó también por ahí al fuego, ¿verdad? Entonces, el Midrash nos describe pues parte de ello y pues precisamente este conocimiento que se da a través de la Torre de Babel es el conocimiento al que se llega cuando comenzamos a estudiar el nivel Sod, el nivel de la Kabbalah, porque se supone que la Kabbalah nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar sobre la inteligencia suprema, sobre el Ein Sof, que controla todo. Y no creer que nosotros controlamos la naturaleza, porque no es así. Nosotros tenemos que pedir que Akadosh Baruj Hu nos permita controlar la naturaleza, pero nosotros no podemos creer que a través de la naturaleza podemos manipular a Akadosh Baruj Hu, porque esa es una interpretación incorrecta, donde en algunas ocasiones se ha dicho que el estudiante de la Kabbalah aprende a manipular a Dios. No, lo que aprende el estudiante de la Kabbalah es a conocer al Creador para que él mismo pueda utilizar los recursos de la naturaleza a través del conocimiento que le brinda al estudiante para que ahora sepa qué hacer. Por eso nosotros encontramos más adelante en el libro de Shemot, en Éxodo,
que cuando Moshe Rabbeinu está a la orilla del Mar de los Juncos, o el mejor conocido como el Mar Rojo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice el Eterno? ¿Por qué clamas a mí? Es decir, Moshe estaba clamando y dice, pero ¿por qué clamas a mí? Si yo ya te enseñé cómo puedes manipular la energía, cómo puedes manipular la naturaleza. Pero primero, ¿qué hizo Moshe? Primero Moshe llegó con humildad, ¿a dónde? A la presencia del Creador. Entonces, por eso es común que usted en la comunidad judía encuentre que cuando quiere aprender Kabbalah, primero le dicen, aprenda usted la Torah y después, porque la Torah es Hashem, y después estudia el Zohar, porque el Zohar son las leyes de la naturaleza más profunda. Entonces, tenemos que llegar primero a Torah de manera paralela, conocer a Baruch Hashem, y él nos va a enseñar a manipular toda la energía que usted hoy en día ya sabe cómo utilizar. Hoy en día usted ya sabe por qué razón nos dice el Zohar, por qué nos dice el Rabbi Aryeh Kaplan que tenemos que tomar 4 ramas de robles y colocarlas hacia los 4 puntos cardinales para que nosotros podamos también conectar con los malajim y esto nos ayude en la meditación con los 72 nombres de Dios. Bien, entonces, pero todo esto se revela cuando nosotros tenemos el filtro de la Torah. Es decir, la Torah, recuerde usted, es el filtro que nos va a ayudar a identificar hasta qué punto sí nos estamos encontrando con una Kabbalah que no está siendo manipulada por alguien que no conoce probablemente los preceptos. Y entonces, pues esto, ¿cómo se da? Se da pues precisamente cuando nosotros comenzamos a tener un interés por el mundo espiritual, que hoy en día, de manera maravillosa, está despertando un interés por personas menores a los 40 años, porque antes, recuerde usted, ¿cómo podríamos medir el mundo espiritual, entre comillas? Pues cuando usted entraba a algún templo, generalmente en un templo encontraba a las señoras ya viejitas, a los señores ya viejitos, eran los únicos que generalmente estaban en un templo. Hoy en día, pues ya los jóvenes tal vez ya no asisten a un templo, pero sí realizan prácticas espirituales donde se comienzan a interesar desde una perspectiva diferente sobre este conocimiento o esta sabiduría. Bien, pues esta es la porción del día de hoy de la lectura de la parashá correspondiente a Noé, que habla sobre eventos maravillosos que ocurrieron en el mundo hace millones de años, no hace poco tiempo, porque si nosotros buscamos coincidencias históricas en base a menos de 5.781 años, no nos van a dar los números. Recordemos que esto es una recopilación de eventos que tienen millones de años, donde nosotros encontramos precisamente una era glaciar, o conocida como la famosa era de hielo, la era de los dinosaurios, todo eso obviamente existió y pues no podemos nosotros descartarlo, ¿bien? Entonces, en esta parashá, lo más importante es que también desde la revisión del Pardes, desde la revisión del Peshat y del Remesh, nosotros hagamos una introspección y que usted se pregunte, usted cuando lea la historia de Noé, diga, ay, qué tierra tan malvada. ¿Usted hubiera estado en la barca con Noé y su familia? ¿O era de los que se iban a quedar ahí viendo nada más cómo unos cuantos se salvaban? ¿Por qué razón? Porque siempre cuando la maldad es multiplicada, se necesita inevitablemente una depuración con una mínima o una máxima proporción. Entonces, esto es algo que usted lo sabe, usted que también está tomando las clases de Kabbalah, usted sabe que eso es necesario y que pues precisamente la historia obedece siempre a generar un reseteo cada 6.000 años, ¿verdad? Entonces, 5.781, ya lo mencionamos, nos faltan algunos años, volvemos a mencionar, no se preocupe, ahorita no va a haber ni un diluvio, no va a haber ni una lluvia de azufre, ni invasión extraterrestre, ni nada parecido, ¿bien? Ahorita de lo que se trata precisamente es de que todos y cada uno de nosotros reflexionemos, tengamos la oportunidad de revisar en dónde estamos nosotros. En primer lugar, como mencionamos, recuerde, estamos hablando sobre Noaj,
sobre Noé, no era judío, no era de las 12 tribus de Israel, ni siquiera Abraham Avinu era judío. Entonces, usted no tiene por qué sentirse exento de toda esta maravillosa sabiduría y esta maravillosa bendición. Y si usted llega a escuchar que alguien está mencionando que es mejor, su creencia es mejor que otro, o se burla, esta persona probablemente no ha leído, no ha entendido la esencia verdadera de lo que es la Torá, de lo que es el Zohar, de lo que es la Kabbalah. Porque en la Kabbalah de lo que se trata es que nosotros identifiquemos de dónde venimos. Venimos de dónde, de un lugar en común. Y Noé no estaba peleándose con sus otros 11 hermanos. Entonces, recuerde usted que a través de esta enseñanza, todos y cada uno de nosotros podemos tomar este conocimiento. Lo mencionamos también en otra clase. El pueblo de Israel fue utilizado como bien podrían haberse escogido a los peruanos, a los argentinos, a los aztecas, a cualquier otra nación. Se necesitaba una vasija. Y recuerde usted que el Creador, por amor a su promesa, ha permitido que un pueblo reciba esta enseñanza. Por amor a quien se lo prometió. Si se lo prometió a Noé, si se lo prometió a Abraham, es por amor a Noé, es por amor a Abraham, no por amor a sus hijos. Porque a veces los hijos mayores se olvidan que también son, que también los hermanos menores son amados por su mismo padre o su mismo creador. Y ahí no hay diferencia. Entonces, no hay exclusividad. Todos, sin excepción, tenemos la oportunidad de acercarnos a este conocimiento. Como siempre, pues mando un abrazo a su alma, a su corazón, deseando que lo mejor siga fluyendo en su vida. Y si les parece, vamos a tener un pequeño espacio de preguntas y respuestas para disipar algunas dudas que se tengan sobre la parashá del día de hoy. Y bueno, lo de los temas de las clases de Kabbalah, eso será en otro tema, pero si tiene alguna duda sobre la parashá del día de hoy, con muchísimo gusto, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a abrir el chat, vamos a abrir los micrófonos y bueno, pues vamos a leer las preguntas que puedan surgir. Y bueno, saludos a todos. Shalom también Carmen, shalom Aldo Esteban y shalom Marisol Márquez. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre este tema. Buenas noches, Ravi. Una pregunta. ¿Me puede repetir la última frase que dijo? Los hermanos mayores a veces se olvidan que los hermanos menores también son amados. ¿Es correcto? Sí, que son amados o que son hijos del mismo padre. Ok. Muchas gracias. Shalom. Shalom. Yo tengo una duda. Mencionaba ahorita en la presentación que cuando pedimos una bendición 21 días, que a veces si no vemos que se cumpla, se puede pedir hasta los 40 días. No entendí muy bien cuál es la razón o el fundamento. Bueno, el fundamento lo encontramos nosotros en el libro de Profeta, capítulo del profeta Daniel, cuando habla sobre las 70 semanas. Recordemos que cuando Daniel está pidiendo revelación, él mencionaba que este profeta siempre recibía revelación inmediata. Y hubo un periodo en el que él dice que entró en ayuno, entró en oración y no se revelaba la respuesta. En el día 21 llega su ángel y le dice que un principado se le había estado oponiendo. Es decir, recordemos que aquí se nos revelan también los diferentes niveles jerárquicos que hay de los ángeles. Entonces, dice que llega uno de los principales, un arcángel, y este arcángel le ayuda para que pueda pasar. Pero recordemos que los arcángeles se comienzan a manifestar a partir de grupos de 40 personas. Por eso hemos mencionado que cuando usted escucha que alguien le dice que va a contactar con un arcángel el día de hoy o al ratito lo va a llamar y va a aparecer, dude de eso. Eso no está establecido en el Tanaj. Y diría que si estamos hablando de arcángeles, tendríamos que tomar el fundamento directo de lo que nos enseña el Tanaj. No habría otra forma. Entonces,
Cuando se habla precisamente sobre los 40 días, estamos hablando de que se necesita platicar con la persona para que haga teshuvá, para que haga hipotetud y ver cuál es la razón por la cual su mismo ego no le está permitiendo llegar a la conexión con esas energías, o qué es lo que le está impidiendo que sea esa vasija, ese recipiente, para que todos estos clics de recepción comiencen a ser abiertos. Entonces, una persona puede llegar y decir, Rab, yo quiero ser sanado, quiero ser sanada. Y le decimos, ok, 21 días, comienzas en Shabbat, 6, 7 de la tarde, 6, 7 de la mañana, meditas en Mem Heshim. Estas son las 112 repeticiones que nos describe Aryeh Kaplan, y pasan los 21 días y no pasó nada. Sí pasó algo en esos 21 días, se reveló que usted tiene un bloqueo muy fuerte, porque si no, para eso no pasó nada, sí ocurrió algo. Entonces, después de esos 21 días se dice, platicamos. Porque, ¿qué sucede? Entonces ya se dice, a ver, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? ¿A partir de cuándo te enfermaste? ¿Qué acciones estuviste realizando? Y entonces la persona se le tiene que llevar a hacer hipotetud, teshuvá, migbe, lo que se tenga que hacer para poder generar ese bloqueo llegando a los 40 días. Es todo un tema un poco más amplio, pero eso es a lo que me refiero cuando hablamos sobre los 40 días, que es para trabajar precisamente sobre la conciencia que estemos manejando, ¿bien? Rabino, yo tengo una pregunta. Sí. Soy una persona de 65 años y tengo, soy hipotiroidea con Hashimoto. La pregunta es por los ayunos. Sí se puede, no he hecho ayunos, pero me gustaría hacerlos. Bueno, aquí lo más importante es ver qué tan preparada está, porque no es nada más hacer un ayuno, hay que comprender por qué hacemos nosotros un ayuno. Es decir, debemos entender que cuando nosotros depuramos nuestro organismo de todo alimento, así sean verduras o carnes que entran en un proceso de descomposición en nuestro organismo, damos paso precisamente a tener una vasija más preparada. Ahora bien, comentaba, es muy importante primero tener una preparación previa para el mismo. Se puede realizar, sí, pero también tiene que tener la certeza de saber que sí, de que sí lo puede realizar y que no le va a generar a usted una afectación negativa, sino un resultado positivo. Porque si se hace con la zozobra, con el temor, con la incertidumbre, en ese momento el ayuno está tomando una información basada en el temor o basada en el miedo, y el resultado se multiplica precisamente en ello. Entonces, se puede hacer, pero hay que llevar una preparación en todos los aspectos. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque el ayuno también nos debe de llevar a un estado de conciencia, que era algo que mencionábamos sobre el poder, en el tema del poder de la mente, con el Zohar, donde mencionamos que teníamos que prepararnos nosotros para poder crear la ventana del Keter a través del equilibrio del hemisferio cerebral izquierdo y derecho, Jochma y Binah, raciocinio y sabiduría, para que de esta forma nosotros podamos obtener una respuesta adecuada. Entonces, y sí se puede hacer, pero hay que tener como una preparación previa para no hacerlo solamente por hacerlo. Entonces, si gusta puede mandar un audio y le compartimos esta explicación de manera lo más resumida que se pueda. Claro que sí, muchas gracias. Dice, en el diluvio no había niños, por lo que dice que son justos o en Sodoma y que por ellos hay bendición. Sí había niños, pero recuerde que hay algo muy importante que nosotros debemos de mantener muy presente, y que es la carga energética y la educación que se le estaba dando precisamente ¿a quién? A todos los seres que en ese momento estaban habitando. Es decir, si nosotros hiciéramos referencia a un justo únicamente por
por la apariencia pueril, estaríamos equivocándonos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros cuando vemos que un niño llega a fallecer, nosotros estamos viendo únicamente la parte física, la parte del malhut, la parte que vamos a extrañar. Y en base a eso nosotros estamos tomando decisiones. Entonces, recordemos nosotros que cuando el ruaj es liberado del cuerpo, nuevamente ingresa a la vida. Es decir, había niños sí, pero el ruaj nuevamente vuelve a encarnar. No así con el impío. Es decir, tenemos que a lo mejor que cambiar la percepción que muchas veces tenemos de que un niño muere y quien se queda con el dolor no es el niño, somos nosotros en este mundo. El niño vuelve a reencarnar, pero con el ruaj. Dice, hay algunas corrientes que hablan de los noajidas. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, la respuesta que voy a dar no va a ser una respuesta que busque ofender, ni mucho menos, pero lo puedo decir con la certeza de que hemos platicado entre diferentes rabinos de diferentes comunidades y lo llamamos como un premio de consolación que se le da como segundo lugar a alguien al que no se le permite ser miembro de una comunidad exclusiva. Porque hoy en día, desafortunadamente, algunas comunidades solamente están dando exclusividad al judaísmo. Y no es así. No todas, quiero aclarar, no todas. Pero sí hay algunas que dicen, mejor quédate como Ben Noach, y eso no está establecido en la Torá. Además, no hay ningún fundamento, ningún verso en el Tanaj, en la Torá, que diga que tengas que rechazar a la gente y hacerla que cumpla solamente preceptos noajidas. Sin embargo, por eso muchos noajidas, cuando llegan también a este conocimiento, llegan a la Kabbalah, entienden que estaban buscando una religión. Entonces, es porque se va buscando únicamente integrarse a un grupo que los acepte socialmente. Entonces, pero también aquí hay algo muy importante. Un noajida necesitaba esmerarse un poco más, porque eso también es cierto. Es decir, siempre le van a decir que no, que no, que no, que no, que no, que no y que no. Y si él acepta ser noajida es porque realmente no quería ser judío. Bien, entonces tiene que esforzarse más. Son las dos respuestas y en ninguna de ellas queremos agraviar a ninguna persona. Al contrario, también los amamos mucho porque sabemos que se esfuerzan en cumplir las mitzvah que están establecidas. Bien, Buenas noches. Buenas noches. Shalom. Yo tengo dos dudas. La primera, todo estudiante de Cábala, en su momento, cuando tenga ya cierto conocimiento, va a necesitar que sea más allegado a la cultura judía, entonces. Y la segunda, después de la muerte, ya sea la cultura judía, la católica, lo que fuera, se tiene que tomar un cierto tiempo como para guiar el alma del muerto, hasta donde tengo yo entendido. El cabalista puro, el cabalista que no ejerce ningún tipo de religión, ¿cómo enfrenta o cómo se debe de enfrentar la muerte de un ser que es cabalista, pero que no profesa ninguna religión? Ya sea los católicos hacen los rezos, la cultura judía tengo entendido que también tiene ciertos preceptos o ciertas costumbres también con respecto para ayudar el alma del fallecido. El cabalista, ¿cómo debe de ser entonces, el alma del cabalista, cómo debe de ser guiado, si es que hay alguna forma o existe? Gracias. Bien. Efectivamente, bueno, voy a responder primero a la segunda pregunta y volvemos a la primera. Se conoce como Kadesh y es necesario que la persona que estudia la Kabbalah tenga muy presente la identificación de las 5 dimensiones del alma que forman parte de su esencia. Es decir, va a haber un nivel que inevitablemente ya se desconectó, que es el cuerpo físico. Sin embargo, es necesario
y lo enseña también la Torá como, como un fundamento arquetipal, que la persona vive un proceso de duelo, de asimilación, porque al final del día un seder o un ritual le va a dar ese confort o esa esperanza de lo que va a ocurrir una vez que ha dejado de existir habitando en el cuerpo material. Entonces, cuando una persona que no profesa ninguna religión identifica que la reencarnación versus la resurrección tiene un fundamento científico más adecuado, más aceptable por la reestructuración de la energía subatómica, toma conciencia de que efectivamente no deja de existir y que entonces utilizamos los fundamentos que nos describe el Zohar cuando nos menciona que se van a ocupar pues prácticamente 11 meses para que esta persona vuelva nuevamente a nacer en este mundo material. Entonces, hay cosas que nos van a tocar vivir y con las que podemos conectar desde el Neshama y desde el Hayá, a través de la meditación. El cabalista tendría la ventaja de que puede acceder a estos otros planos, a estas otras dimensiones, sin necesidad de haber muerto. Porque hay tres formas de conectar precisamente con esta dimensión. Una es a través de los sueños, es a través de la meditación y a través de la muerte. Entonces, la muerte ya sería como la última experiencia que le tocaría vivir. De manera consciente o en este mundo, lo puede realizar a través de la meditación y a través del sueño. Y bueno, y siguiendo pues precisamente lo que nos describe el Zohar y lo que nos dicen pues las leyes de la física es que hay una reestructuración subatómica. Entonces, como no dejamos nosotros de existir, lo que volvemos a hacer es nuevamente incorporarnos a un cuerpo físico. Al final del día, pues, escriben nuestros sabios que muchas veces lo que la persona que está convaleciente o que está próxima a dormir, donde dice ver que cuando está por partir ve al final una luz al final del túnel, no es más que nuevamente su nuevo renacer o el camino que tiene que seguir para volver a llegar, a regresar a este mundo. En respuesta a la primera pregunta, no que necesariamente se tenga que acercar inevitablemente a la cultura judía o ser judío, pero sí comenzar a participar un poco más en el estudio del mismo. ¿Por qué razón? Porque inevitablemente si nosotros llegamos tan solo con la primera letra hebrea, el Aleph, tenemos que desmenuzarla con las dos letras Yud y la letra Bab. Y cuando nosotros vemos que la palabra Aleph significa cabeza, principio de Dios eterno, nos damos cuenta de que hay 9 posibilidades de interpretación tan solo en la primera letra. Y después de aquí, pues ya viene la gematría. Entonces, esto nos va a permitir conocer no solamente el significado de cada letra, sino que más adelante tenemos que acceder al conocimiento del idioma malajim, que es precisamente el que nosotros encontramos en el libro del Sefer Raziel, que son los recursos que están descritos en la Kabbalah, que nosotros debemos de utilizar precisamente para poder conectar con estas inteligencias extrasensoriales. Y ahí surge una gran diferencia, porque cuando estamos trabajando primero con las letras hebreas, podemos como no podemos conectar. Pero cuando conectamos con las letras con el idioma malajim, entonces ya hay manifestaciones. Pero para ello, pues obviamente tuvimos que familiarizarnos de dónde surge el idioma malajim, qué es un malajim, qué es un yihudim, qué es un asikim, y dentro de estos cuáles son los niveles a los que voy a acceder. Entonces, de preferencia, es conocer lo más que se pueda la cultura judía.
y también pues identificar dónde lo vamos a hacer, porque hay muchos que son invitados a universidades hebreas y decimos, bueno, es una universidad hebrea y puedes decir el título ahí Jerusalén, pero el hebreo que te enseñan es el hebreo moderno, no es el idioma bíblico, si lo queremos llamar de esa forma. Y hay una diferencia entre si el profesor que te va a dar la clase, porque esto es algo que desafortunadamente también vemos, no pensemos nosotros que porque vemos a profesores de la universidad hebrea sean judíos o que guarden preceptos, porque van y cumplen, cobran un salario y se van. Entonces, y eso es algo muy cierto, no tiene por qué estar interesado muchas veces ni siquiera en el tema de la Kabbalah. Va a dar un tema y muchas veces te va a enseñar fundamentos muy básicos que si alguno va a estudiar en la Universidad Hebrea, pues también le diría, abriendo un paréntesis, investigue de qué va a tratar el tema porque lo van a aburrir en los primeros temas. Dígales que usted ya tiene tal vez conocimiento bíblico, para que no le comiencen a explicar desde el Génesis, desde Elohim, Yud-Het Vah-Hei, pero bueno, es preferible, por lo que comentaba, ¿por qué razón? Porque hay una diferencia entre la enseñanza de una universidad hebrea y una yeshiva. Universidad hebrea, Ashkenazi, yeshiva, sefardí. Entonces, partiendo de ahí, ya comenzamos nosotros a decir, bueno, pues, ¿por dónde me voy? Bueno, paso a paso. Diría que vaya por el tema de la yeshiva, la sefardí, porque es la ultraortodoxia, de donde sí se estudia a la Kabbalah, más allá de la perspectiva que únicamente entabla enseñanza en el desarrollo humano, porque hay una Kabbalah que va muy enfocada al desarrollo humano. Hay una Kabbalah que ya te introduce a la parte mística. Y hay otra Kabbalah que es religiosa, que es como la teúrgica, que obedece precisamente a aquel que está estudiando desde la perspectiva meramente judía. Bien, podríamos extendernos, pero vamos a dar oportunidad de leer las demás preguntas, pero espero haber dejado más dudas, porque de eso se trata, siempre lo decimos. Dice, ¿qué diferencia? A ver, no me quiero. Dice, maestro, buenas noches. Una pregunta, ¿usted qué opina de una cadena de recibir los ángeles en casa y después hay que enviarlos a otra casa? Esa es una tradición, yo diría que de otra religión. Hay una clase que habla sobre cómo conectar con los ángeles. Le invitaré a que la vea. Creo que son 2 clases que dimos, se llama Ángeles y Demonios, donde mencionamos cuáles son los niveles de los ángeles y la dificultad para que un ángel llegue a su hogar. No es tan sencillo. Si lo vemos de la perspectiva del Talmud, del Tanaj, de la Torá, del Zohar, no es tan fácil convocar a un ángel. A su ángel sí, el que viene a cada Shabbat sí, tiene asignado 2 ángeles. Pero para que vengan otros, hay que hacerlo de una forma diferente, y esto no es para desalentar a nadie. Creo que al contrario, va a ayudar a que podamos hacerlo de manera correcta y saber realmente con qué estamos conectando. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la Torá y el Tanaj? Bueno, es que el Tanaj está seccionado. La Torá es la primera parte, después viene el libro de hagiógrafos y el libro de profetas. El Tanaj es la Biblia hebrea, lo que muchos llamarían el Antiguo Testamento. Para nosotros no es Antiguo Testamento. La Torá son solamente los primeros 5 libros del Tanaj. ¿Qué dice la Kabbalah del gnosticismo? Quienes también hablan de la reencarnación, cuerpo astral y muchas cosas semejantes a la Kabbalah. Hemos mencionado que el gnóstico está más cerca de aprender Kabbalah que el religioso. Entonces diríamos que hay mucha afinidad. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que se integra es la parte divina, la parte del raciocinio, la parte del conocimiento intelectual y académico. Hay varias similitudes. Entonces, es un buen camino. ¿En qué libro puedo conocer todo acerca de las letras Malachim? No hay un libro como tal, Sefer Racial, pero está en hebreo. Ahí podría encontrarlo.
¿Podríamos acercarnos para poder ampliar el aprendizaje del hebreo o qué recomienda hacer en cuanto a materiales, páginas de internet, etcétera? Bueno, pues sí podemos enseñar, solo que muchas veces esto es presencial. Tendríamos que hacerlo de manera presencial porque en línea es un poco más complicado. Dice, una pregunta, cuando un estudiante de Kabbalah reencarnaría en la misma familia o por su avance en conocimiento sería puesto en una familia donde sería ayudado a seguir creciendo en su siguiente existencia. Sí, siempre hay un crecimiento. Es decir, si una persona, en alguna ocasión lo mencionábamos, esto lo vimos en el tema de reencarnación, mencionamos que si una persona en esta vida está estudiando la Kabbalah, está estudiando el nivel Sot, lo está haciendo muy bien, en la siguiente vida tiene que ser maestro y después, ahora sí, a pasar al siguiente nivel. Entonces, sí, siempre va a ser en ascenso y si usted quiere acelerar ese proceso, puede comenzar a enseñar desde ahorita y Baruch Hashem le va a comenzar a mostrar lo que hay más allá entonces de este mundo. Entonces, sí, en la reencarnación cumple pues precisamente ese propósito, ayudar a que usted alcance esa conexión con el Ein Sof, pasando desde, porque aquí ya usted ya pasó del Nefesh, al Ruach, al Neshama, al Hayá, y está pasando pues prácticamente al mundo de Yehida. Bien, pues si les parece, pues vamos a dar por concluida la lectura de la parashá de esta semana. Sabemos que quedan varias preguntas, varias dudas, varios comentarios. Esperemos en Baruch Hashem que siempre hay una respuesta más adelante para cada una de estas interrogantes. Y mientras tanto, pues deseo que sus malajim, que hoy están en camino a sus hogares, lleven mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Y que la luz que se enciende a través de su enseñanza, de su conocimiento, de su sabiduría, sea una verajá para cada miembro de su familia, desde el más pequeño hasta el más grande de días. Shabbat Shalom, Shabbat Tov. Muy buenas noches a todos. Hasta pronto. Shalom, Shabbat. Gracias. Shalom. Shalom. Shalom, Rajat. Shalom a todos. Shalom a todos. Buenas noches. Buenas noches.